Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva entrega de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y el día de hoy es nuestro privilegio en el Señor Jesucristo poder comentar para ustedes, en el nombre del Señor, los textos pertinentes a la lección número 11, titulada El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Así que en el nombre del Señor tenemos un privilegio del cielo, una oportunidad preciosa para comenzar a indagar sobre el contenido del mensaje del tercer ángel. El día de hoy nosotros vamos a estudiar específicamente el contexto en el cual se da el mensaje del tercer ángel y también estudiaremos Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 12, como aquella sentencia que de parte del mensaje del tercer ángel describe las características del pueblo de Dios al recibir el mensaje del tercer ángel. En otras palabras, el fruto que produce la recepción de corazón del mensaje que el tercer ángel ha de proclamar a toda nación. Así que en el nombre del Señor les acompañamos y les pedimos que si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, por favor siéntase libre de escribir sus comentarios abajo en la caja de comentarios y los tendremos en cuenta en el nombre del Señor para la realización de nuestro programa en vivo, donde repasamos nuestra lección todos los sábados a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Les invitamos también a que nos acompañen para el día jueves, orando en familia, todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos entonces a orar y de inmediato comenzamos a comentar nuestro texto bíblico. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre preciosísimo de Cristo, nuestro Señor, queremos en esta oportunidad, Padre, entregarte toda nuestra voluntad, toda nuestra vida, Señor. Toma todo lo que somos. Y así, Señor, en el nombre de Jesucristo, eleva nuestras miradas débiles y ponlas en Cristo para contemplarle, lleno de hermosura y santidad. Y así, Señor, por medio de la obra de tu Espíritu, ser transformados y elevados de gloria en gloria en el nombre de Cristo y por su gracia. Te pedimos que nos auxilies en la interpretación de los textos bíblicos y por favor, Señor, muéstranos tu gloria. Permítenos contemplarte, Señor. En el nombre precioso de Cristo, el Señor Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces de inmediato a situarnos en Apocalipsis capítulo número 14 y vamos a comenzar a leer en el versículo número 9. ¿Por qué razón? Porque en este versículo comienza la voz y el mensaje del tercer ángel. Después de este mensaje, Apocalipsis 14 describe solamente la aparición de Jesucristo en las nubes del cielo. Por tanto, este es el mensaje del tercer ángel, el mensaje triple angélico, con énfasis en el tercero, es el último mensaje de amonestación de parte del cielo dado a todos los hombres. Luego de esto, Cristo aparece y por tanto tenemos aquí la importancia solemne de este mensaje para toda la humanidad. Apocalipsis 14, versículo número 9 nos dice lo siguiente. Vamos a mirar. Dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, dice el texto, de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo número 12, que es parte del mensaje del tercer ángel, y ya vamos a decir por qué lo creemos así, nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En primer lugar, vamos a notar en el texto por qué razón creemos que Apocalipsis 14, versículo 12, es parte del mensaje del tercer ángel. Nota por qué. Si nosotros hacemos un análisis de tipo comunicacional al texto bíblico, en donde podamos identificar los personajes que intervienen en el discurso, nosotros nos damos cuenta que es solamente a partir del versículo número 13 que Juan identifica otra voz, diferente a la gran voz del mensaje del tercer ángel. Por tanto, si en el versículo número 13 el apóstol Juan utiliza, como está resaltado en pantalla, una fórmula introductoria, esto es, por medio de una fórmula introductoria, él llama al escenario, introduce otro personaje u otra voz, entonces podemos estar seguros de que no hacerlo en el texto previo indica la conexión entre el versículo 12 y toda la unidad literaria que comenzó en el versículo número 9, es decir, en el mensaje del tercer ángel. Por tanto, nosotros podemos decir que Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, donde se nos describe las características del remanente, aquí estamos dentro de la voz del mensaje del tercer ángel. Lo que nosotros vamos a hacer entonces a continuación es resumir aquello en lo que consiste el mensaje del tercer ángel rápidamente según el texto bíblico, y luego nos vamos a posicionar en el versículo número 12 para entender los elementos que resultan como consecuencia de recibir el mensaje del tercer ángel, abrazarlo y vivir en armonía con su luz. Vamos entonces a mirar en qué consiste el mensaje del tercer ángel en su contenido bíblico. El mensaje del tercer ángel es sencillamente una amonestación que contrasta las consecuencias de adorar a la bestia y a su imagen con las consecuencias de adorar solo a Dios en el nombre de Jesús. En otras palabras, el mensaje del tercer ángel es un llamado solemne y ferviente a tomar un posicionamiento, a tomar una decisión entre adorar al Dios vivo, creador en el nombre de Jesús, o adorar a la bestia y a su imagen. ¿Qué sucede si adoramos a la bestia? Eso es lo que el mensaje del tercer ángel nos dice. Nos advierte que adorar a la bestia y a su imagen y recibir la marca de su autoridad implicaría que nosotros beberíamos de la ira de Dios que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Noten esto. En el capítulo anterior, capítulo número 13 de Apocalipsis, que vamos a estudiar brevemente, la bestia y su imagen amenazan con persecución, con encarcelamiento, con pérdida de las libertades económicas y civiles, y finalmente amenaza con la muerte a todo aquel que no la adore ni reciba la marca de su autoridad.
Pues en este contexto, en el contexto en el cual la bestia amenaza con perseguir con todo lo anterior descrito, Dios entonces amonesta sobre las consecuencias terribles de adorar a la bestia y a su imagen, para que el ser humano que oye pueda pesar las dos consecuencias y pueda decidir a quién quiere adorar. Si adoramos a la bestia, vamos a disfrutar de la vida en la tierra, con los privilegios civiles de comprar y vender, del libre comercio, de ser considerado un ciudadano del mundo con derechos, propiedades y capacidades civiles para hacer economía, para comprar y vender y para destacarnos y vivir como ciudadanos responsables de este sistema mundano. Si adoramos a la bestia entonces nos concederá la oportunidad de vivir como ciudadanos dentro de su sistema, asegurándonos el pan, la comida, como parte y consecuencia de haber recibido su autoridad y adorar su lealtad. En otras palabras, adorar a la humana lealtad que la caracteriza. Pero, si este es nuestro curso de acción, aunque disfrutemos por un poco y tanto el privilegio de vivir civilmente dentro de este sistema mundano, beberemos al final del día del juicio de la ira de Dios que ha sido vaciada pura, sin mezcla de misericordia, en el cáliz de su ira, perdiendo así la vida eterna, perdiendo el reino celestial, perdiendo la oportunidad de vivir para siempre con el Creador y perdiendo la solemne oportunidad de darle gloria al Creador, que es bendito por los siglos. Si adoramos a Dios y solo a Él en el nombre de Jesús, nos arrodillamos y le tributamos gloria, honra y perseveramos en esto, no adorando así a la bestia, ni reconociendo la marca de su autoridad, ni doblando rodillas sobre autoridad humana, ni sistema político religioso alguno, entonces la bestia nos va a perseguir. Entonces la bestia nos va a encarcelar. Entonces la bestia nos quitará propiedades, nos confiscará bienes, nos quitará la libertad de hacer economía, comprar y vender en medio de su sociedad mundana. Pero obtendremos el reino de los cielos. Glorificaremos a Dios en Cristo. El conflicto de los siglos habrá terminado y nosotros seremos parte de aquellos que adoran a Dios por los siglos de los siglos, compartiendo en la infinita y solemne comunión con Cristo la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que vamos a escoger? ¿A quién vamos a servir y a quién vamos a adorar? De eso se trata el mensaje del tercer ángel. Es un llamado a decidir. Es la solemne advertencia para que usted y yo fijemos una posición. ¿Estamos de parte de Dios y Cristo o estamos de parte de la bestia y su imagen? Vamos a ver entonces lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12. Porque esta es la consecuencia, estas son las características que poseen quienes reciben el mensaje del tercer ángel, lo abrazan de corazón y le dan a Dios toda la gloria. Vamos a mirar lo que nos dice el texto bíblico. En el versículo número 12, el texto bíblico nos dice lo siguiente. Vamos a resaltar las partes que vamos a ir estudiando en breve. En primer lugar, vamos a resaltar esa palabra, aquí. La pregunta es, esa palabra aquí, en griego, jode, esa palabra aquí, ¿a qué hace referencia? Cuando dice, aquí está la paciencia de los santos. La pregunta es, ¿aquí en dónde? En primer lugar, es necesario declarar que esta palabra aquí no es un adverbio de lugar. No se está refiriendo a alguna geografía, a algún punto en el espacio en donde esté y se manifieste la paciencia de los santos. Esa palabra aquí es más bien un adverbio de tipo circunstancial.
Nos está describiendo el contexto temporal, circunstancial, donde la perseverancia o paciencia de los santos se va a desplegar, se va a manifestar. ¿En qué circunstancias la paciencia o perseverancia de los santos se despliega y se manifiesta de manera especial? Pues precisamente en el contexto de un mundo que está dominado por la autoridad de la bestia y su imagen. En el contexto de un mundo donde la imagen de la bestia le ha pedido a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la primera bestia que tenía una herida de muerte y vivió. En este contexto en donde todos los moradores de la tierra parecen ser guiados y orientados sobre la base solamente de sobrevivir. Y para sobrevivir, para poder sostener y mantenerse vivos en la tierra, les rinden autoridad, les rinden honor, les rinden gloria y les rinden lealtad a la imagen de la bestia y a la bestia primera que tenía la herida de muerte y vivió. ¿Por qué los moradores de la tierra harían semejante cosa? ¿Por qué todos los moradores de la tierra se maravillan delante de la bestia? ¿Por qué les rinden lealtad? ¿Por qué la adoran? Porque la bestia ha dicho que para conservar la vida, para poder comprar y vender, todos deben someterse a su autoridad y ser leales a ella. Y entonces los moradores de la tierra, como no desean morir, como los moradores de la tierra prefieren existir a pasar tribulación, como los moradores de la tierra no han aprendido a no amarse a sí mismos, sino a Dios, como los moradores de la tierra no conocen el amor ágape, que es la verdadera motivación para servir a Dios y amarle por los siglos de los siglos, como los moradores de la tierra tienen miedo de morir y prefieren, para mantener la vida, doblar sus cabezas y rodillas delante de la autoridad humana que ha usurpado la autoridad de Dios de legislar la conciencia, que ha usurpado la autoridad de Dios de decidir a quién da la vida y a quién no, como ha usurpado la autoridad de Dios. Entonces la bestia promete que solamente quien doble su cabeza y sus rodillas delante de ella tendrá el privilegio de la vida ciudadana, de la vida civil. Quien no lo haga, la bestia lo va a perseguir y lo va a matar. ¿Quiénes son estos protagonistas? ¿Quién es esta bestia y quién esta imagen? ¿Quién es esta imagen que se levanta? Para entender entonces el contexto circunstancial señalado por el adverbio aquí, entonces nosotros necesitamos poder encontrar en el capítulo anterior a los protagonistas que van a llevar a cabo el conflicto de los siglos hacia su desenlace final, juntamente con los moradores de la tierra haciendo guerra al Cordero y a todo aquel que sigue el Cordero. Para esto nosotros vamos a situarnos en el capítulo número 13 de Apocalipsis. Capítulo número 13 de Apocalipsis, que nos describe desde su versículo número 1 la identidad de la primera bestia, la que tenía la herida de muerte y revivió. Vamos a mirar qué nos dice el texto. En primer lugar, el texto comienza diciendo en la versión Reina Valera del 60, me paré sobre la arena del mar. Pero esto es una traducción que no es precisa, porque el verbo pararse de ese versículo número 1 en el idioma griego está conjugado en tercera persona del singular. Por tanto, en realidad, lo que está describiendo es la acción del dragón, que es el último sujeto del capítulo número 12,
y el último versículo. Por tanto, lo que el texto en realidad está diciendo es que el dragón, que en el capítulo 12, versículo 9, es identificado con el diablo y Satanás, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, es quien se para sobre la arena del mar. ¿Y para qué el dragón se para sobre la arena del mar? Para hacer subir del agua al instrumento político, religioso, terreno que va a utilizar Satanás para ministrar la perdición del mundo. ¿Y por qué hemos utilizado esta palabra ministrar? Porque lo que aquí está sucediendo es que Satanás está siendo descrito como una parodia, como una imitación religiosa a lo que hizo el Padre de nuestro Señor Jesucristo durante la ocasión del bautismo de Cristo. Cuando Cristo fue bautizado en las aguas del Jordán, Cristo salió del agua y el Padre lo declaró su Hijo, en quien tiene complacencia, para darle poder y autoridad para ejercer su ministerio, que duraría 3 años y medio. A forma de parodia, porque está siendo descrito por la inspiración como una imitación barata y falsa, como una parodia, Satanás también se para sobre la arena del mar y hace que suba del agua una bestia que va a ministrar también por 3 años y medio, pero no literales, sino proféticos. Va a ministrar la perdición de la humanidad por 1260 años o 1260 días proféticos o 42 meses o tiempo y la mitad de un tiempo. Es decir, 1260 años literales en donde Satanás, por medio de su falsa imitación, por medio de su engaño, va a ministrar la perdición de la humanidad durante todo ese tiempo. Entonces, aquí tenemos que es una falsificación del Evangelio lo que Satanás está haciendo. Y mira cómo se describe el surgimiento de esta bestia que sube del agua. De acuerdo con el texto, noten esto, nos dice el versículo: y vi subir del mar una bestia que tenía, nota esto, 7 cabezas y 10 cuernos. Es exactamente la descripción de cabezas y cuernos que hallamos en el capítulo número 12 de Apocalipsis y en el capítulo número 17 del mismo libro. En los 3 episodios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo número 17, es una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero aquí hay una particular diferencia con el capítulo 12 y con el capítulo 17. Y la diferencia se encuentra aquí, en la frase resaltada en su pantalla. Mira lo que dice: y en sus cuernos 10 diademas. Y vamos a analizar qué es lo que esto significa. Fíjate esto. En Apocalipsis, capítulo número 12, cuando se describe a la bestia, se la describe como 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas diademas. En Apocalipsis 13, cuando se describe a la bestia, se la describe como 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos diademas. Pero en Apocalipsis 17 se describe a la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos y no se mencionan las diademas. ¿Cuál es la razón por la cual en el capítulo 17 no se mencionan diademas? Porque en el mismo capítulo 17 se nos dice que los cuernos representan 10 reyes que no han recibido aún reino, mas darán su poder y su reino, su autoridad a la bestia. Aquí tenemos el significado de esta diferencia en la descripción. Significa que en Apocalipsis 12, la razón por la cual las diademas, que son señal de autoridad,
señal de realeza, señal de poder político. La razón por la cual las diademas reposan en las cabezas de la bestia en Apocalipsis 12 es porque una de sus cabezas, específicamente Roma, está en su apogeo y está ejerciendo su protagonismo profético al pararse junto a la mujer esperando que nazca el hijo varón para devorarlo y darle muerte. ¿Cuál fue el imperio simbolizado por las 7 cabezas? ¿Cuál fue el imperio representado específicamente por una de las cabezas que le dio muerte a Cristo y ya había intentado darle muerte justamente cuando había nacido? Fue el imperio romano, la Roma pagana, la Roma imperial, la Roma de los Césares. Esta Roma representa la cuarta de las 7 cabezas en orden cronológico, comenzando a contar por Babilonia. Babilonia, número 1, Medo-Persia, número 2, Grecia, número 3, Roma, número 4. Esta es la cabeza y por esta razón reposan en las cabezas las diademas. Pero en Apocalipsis capítulo número 13, las diademas se mueven de lugar. Ya no reposan sobre las cabezas, reposan sobre los cuernos. ¿Por qué razón? Porque el poder que persigue a la mujer, a la iglesia de Cristo, en Apocalipsis capítulo número 13, es un poder que para perseguir necesita usar el poder político que le suplen los reyes de la tierra, las autoridades civiles de la tierra, porque ahora ya no es un imperio que puede congregar en su seno el poder político y religioso, sino que para tener poder político necesita de los poderes de los reyes de la tierra. ¿Y quién es este que persigue de esa manera? ¿Quién es este que es un poder religioso, pero que para perseguir y utilizar ejércitos depende de los poderes de los reyes de la tierra que se unan a ella, le den su autoridad y pueda así perseguir a los santos del Altísimo? Esta descripción la vemos fielmente en el versículo número 2. Mira lo que dice aquí. Versículo número 2 del capítulo número 13. Dice lo siguiente: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ese es el animal o la bestia que representa a Grecia, según Daniel capítulo 7. Y sus pies como de oso. Ese es el animal que representa a los medos y a los persas, en Daniel capítulo 7. Y su boca como boca de león. Ese es el animal que representa a Babilonia, en Daniel capítulo número 7. Y el dragón, también en Daniel capítulo 7, aparece un dragón, que es la cuarta bestia en sucesión cronológica, que representa a Roma. Y atención, y el dragón le dio a esta bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nota esto. El dragón es, en primer lugar, Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Pero el dragón ejercía su papel protagónico profético por medio de una de sus cabezas, la cuarta, que es la cabeza que estaba allí pendiente del momento en el cual Jesucristo naciera para devorarlo. Pero Dios lo arrebató para su trono y éste regirá con vara de hierro las naciones. Pero quien hizo esto, quien protagonizó o quien fue el aliado terrenal de Satanás para perseguir a Cristo y llevarlo a la cruz, fue Roma, Roma imperial. Ahora, aquí el dragón, entonces, en el capítulo 13, le da la autoridad a esta bestia, que ahora es una mezcolanza en forma de boca de león, en aspecto de leopardo, en pies como de oso, y ahora el dragón, es decir, Satanás y Roma pagana, Roma imperial, le va a legar su autoridad, le va a dejar históricamente su poder, su autoridad, y su dominio se lo va a legar a un otro sistema histórico que va ahora a desempeñar el papel profético de la quinta cabeza, la cabeza que va a recibir la herida de muerte, pero luego va a sanar. Esta autoridad, esta entidad que persigue, que toma su poder, su legado histórico, su herencia profética de Roma,
se hace con el control y dominio del mundo y persigue a la cristiandad durante 1260 años y ministra la muerte y perdición del mundo durante ese tiempo, esta entidad no es otra históricamente que la Iglesia de Roma, la Iglesia medieval, la Iglesia romana, la Roma de los papas. Esta Roma, la Roma papal, es la que persigue a la Iglesia durante toda la Edad Media, recibiendo una herida de muerte precisamente cuando el poder político, el poder de los reyes de la tierra que utilizaba para dominar y perseguir, le es quitado en ocasión de la Revolución Francesa y por eso va en cautividad. Apocalipsis 13, sin embargo, nos dice en el capítulo número 13 y a partir del versículo número 11, que se levanta otra bestia que tiene cuernos como de cordero. Nota esto. Los cuernos entonces representan poder civil, el poder de los reyes de la tierra. Y el propósito, según los cuernos y según Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13, el propósito del levantamiento de esta segunda bestia que sube de la tierra no es otro que sencillamente darle autoridad, devolverle poder y darle así la capacidad a la primera bestia, sanando de esta manera su herida de muerte para que ahora la bestia que representaba también la sexta cabeza, que era y no es porque está viva pero no persigue, ahora vuelva a su antiguo poder que ejerció sobre el mundo durante la Edad Media. Y por eso se describe como una resurrección, como un volver a la vida, como un resurgir. Y ahora esta bestia que vuelve a la vida gracias a los poderes civiles y políticos que desde el liderato de los Estados Unidos de Norteamérica se expande alrededor del mundo para que los grandes y poderosos de la tierra le den la autoridad civil, la autoridad política y el poder de ejércitos a Roma papal, que así vuelve a resurgir al dominio del mundo, se forme así ahora en el presente una imagen de la bestia, es decir, una copia de la forma en la cual el mundo era dominado y sometido por la primera bestia durante la Edad Media. Ahora habrá una imagen de la primera bestia, una imagen moderna y actualizada de lo que fue el control, la jerarquía y la autoridad de la primera bestia durante la Edad Media. De esta manera entonces, Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante, lo que describe es el papel protagónico de los Estados Unidos de Norteamérica y su protestantismo de congregar a los poderes civiles de la tierra y así levantar una imagen, una cosa igual a lo que fue el dominio de la Roma papal durante la Edad Media, pero ahora en tiempos modernos, es decir, nuevamente la religión caída, apóstata, volverá a usar los poderes civiles del mundo para implementar sus dogmas, perseguir, amenazar con muerte y matar a todo aquel que no se someta a su autoridad. Este es el instrumento de Satanás para perseguir, como última instancia, al pueblo de Dios que guarda los mandamientos y la fe de Jesús, según se describió en Apocalipsis 12, 17, según se describe en Apocalipsis 14, y es por esta razón que el texto de Apocalipsis 14, versículo 12, comienza diciendo aquí, es decir, en este escenario profético, en donde la autoridad religiosa, mezclada con el poder civil, con la ayuda del protestantismo, crea una imagen de lo que fue Roma papal en la Edad Medieval, un dominio absoluto sobre toda conciencia, en donde se tiene poder civil para quitar privilegios, para retirar bienes, para confiscar propiedades, para retirar libertad de comprar y vender y finalmente para matar a todo aquel que no acepte sus dogmas religiosos, a todo aquel que no se arrodille delante de su autoridad humana, que es una usurpación de la autoridad divina. Y en este contexto entonces
El mundo entero tiene que tomar una decisión. El mundo entero tendrá que decidir entre adorar a Dios y único creador, aquel que es bendito por los siglos, y darle gloria a pesar de las amenazas de la bestia, o por temor a morir, por temor a perder libertades, por temor a perder bienes, por temor a quedarse sin dinero, por temor a perder los lazos familiares, por temor a las persecuciones y tribulaciones propugnadas por la bestia y su imagen, entonces doblarán sus cabezas y les rendirán lealtad a la bestia y a su imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a elegir? Este es el contexto circunstancial que señala la palabra aquí del versículo número 12. Y vamos de inmediato nuevamente a volver al versículo número 12 para mirar entonces sus otros elementos fundamentales. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice lo siguiente. Fíjate, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta paciencia de los santos? Ok, en primer lugar necesitamos mostrar que la palabra griega que se utiliza como paciencia es la palabra hipomoné. La palabra hipomoné proviene o se convierte en un verbo que es el verbo hipomeno, que significa permanecer bajo, permanecer bajo. ¿Qué significa esto? A ver, la palabra hipomoné entonces es un permanecer bajo. ¿Bajo qué? Es un permanecer bajo la autoridad de Dios. Es un permanecer bajo el poder subyugador de Dios. ¿Cuál es el poder subyugador de Dios? El amor. El amor es el poder por medio del cual Dios nos atrae a Cristo, y al contemplar a Cristo, un poder subyugador subyuga el alma, sus deseos y pasiones a Dios y a su autoridad, para que voluntariamente la persona se someta a Cristo. Dependa de Cristo para vivir, dependa de Cristo. Y si en el plan de Cristo está que atravesemos el martirio, la persona permanece fiel, permanece sometida a la autoridad de Cristo, a su perfecta voluntad, permanece bajo. ¿Te das cuenta? Permanece sometido, permanece subyugado a Cristo y a su poder. Por amor ágape, por la verdadera motivación, única motivación digna, por medio de la cual servimos y adoramos a Cristo. Un amor que nace de la expresión agradecida de un corazón que ama porque ha sido redimido, ama porque ha experimentado el gozo de la presencia sublime del Maestro, que es el mayor bien del alma. Un agradecimiento que se somete a Cristo y a su voluntad. Eso es hipomoné. Ahora mira, esa hipomoné es un don de Dios. Esa perseverancia firme que permanece bajo la autoridad divina es un don de Dios. Por esa razón, Jesucristo, hablando de la tribulación de los últimos días, nos dice en Lucas capítulo 21 lo siguiente. Vamos a leer. Lucas capítulo 21, versículos 10 en adelante. Vamos a leer rápidamente hasta el versículo 19. Nos dice lo siguiente el maestro. Entonces les dijo, escucha esto: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Luego dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se dan cuenta? Esto viene de Dios, es un sostenimiento que viene de Dios, es una sabiduría que procede de Dios, y también la hipomoné, la perseverancia, la paciencia. Ahora dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ahora mira lo que dice el versículo número 19. Aquí está, escucha esto. Con vuestra paciencia. ¿Qué palabra griega es esta aquí? Hipomoné, que es el equivalente sinóptico de Mateo 24 cuando dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Aquí, en vez del verbo, el que perseverare, se utiliza el sustantivo. Y con vuestra paciencia, con hipomoné, ganaréis vuestras almas. Así que esta paciencia, esta hipomoné de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, no es otra cosa que el don de Dios para permanecer sometido a la autoridad del Creador y Cristo por medio de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos entrega la capacidad de ser fieles en medio de la prueba, para poder salir victoriosos, experimentando así finalmente la salvación, la redención e ir a morar con Cristo en las nubes de los cielos. Pero ¿qué más nos dice el texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12? ¿Qué más nos dice este texto? Vamos a mirar. Apocalipsis 14, versículo número 12, sigue diciendo: la paciencia de los santos, y ahora los define, una frase apositiva que define, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis amigos, mis hermanos, ¿pueden los mandamientos de Dios ser obedecidos? ¿Pueden los mandamientos de Dios ser guardados a pesar de vivir en una circunstancia de la peor persecución, amenaza y peligro que jamás la humanidad haya conocido? Imagínese usted, toda la humanidad, incluyendo familiares suyos, incluyendo vecinos suyos, incluyendo amigos íntimos suyos, toda la humanidad casi en su totalidad sometida al control de conciencia de la bestia y su imagen. Todos han doblado rodillas, casi todos delante de la bestia y su imagen. Casi todos piensan como la bestia, casi todos sirven al propósito de la bestia y casi todos estarán al servicio de la bestia y Satanás para buscarlo a usted y a sus pertenencias. Y ahora, en este contexto terrible de tribulación, la más grande que hubo desde que hubo hombre en la tierra, aquí se dice que hay un grupo de personas que son siervos del Dios Altísimo y que guardan los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿los mandamientos de Dios se pueden obedecer? Absolutamente. Decir que no pueden ser obedecidos implica decir que entonces no habrá ningún remanente que permanezca fiel ante las amenazas de la bestia. Porque precisamente la bestia persigue y amenaza para que no se guarde la ley de Dios. Porque al guardar la ley de Dios, las criaturas ofrecen lealtad exclusiva al Creador y su Cristo. Pero al transgredir la ley de Dios en uno de sus preceptos, las criaturas ofrecen lealtad a Satanás y a sus instrumentos. Por esa razón, si se enseña y se predica que no se puede obedecer perfectamente o completamente la ley de Dios, se está diciendo entonces que no existirá remanente libre de la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Se está diciendo que todo el mundo ni siquiera el remanente, no habrá remanente, sino que todo el mundo recibirá la marca de la bestia, porque si la ley de Dios no se puede guardar, entonces no habrá grupo que se mantenga fiel en la hora decisiva de la humanidad. ¿Te das cuenta?
el discurso que dice que la ley de Dios no se puede obedecer es un discurso que prepara la mente para que se adore a la bestia y a su imagen. Porque solamente guardando los mandamientos de Dios es que no se adora a la bestia, sino que se otorga lealtad exclusiva al Dios y Creador. ¿Te das cuenta? La forma de adorar al Creador en este contexto es guardando sus mandamientos. Si no se pueden guardar, entonces se está diciendo que todos adoraremos a la bestia. Pero Apocalipsis no dice eso. Apocalipsis dice que habrá un grupo que ofrezca lealtad exclusiva al Creador y su Cristo y por tanto guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluyendo el mandamiento del sábado, que nos dice con su mensaje creador que solamente el Creador puede producir por su palabra, por el mismo poder que llamó a los mundos a la existencia, la misma palabra recibida por la fe en el alma puede crear obediencia donde había rebeldía. Puede crear absoluta sumisión a Dios por medio del ágape, por medio del amor, donde antes había rebelión. El poder del Creador es el poder que santifica el alma para que llegue a ser obediente a todos los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios? Es el mensaje de la justicia de Cristo, que exalta al Salvador del mundo entero, que dispensa ricos dones a los hombres, que cuando los recibimos su poder, sus pensamientos, sus fines, sus motivos, su amor, su fe, y entonces la desarrolla en nosotros para que se manifiesten en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y por eso el texto de Apocalipsis, capítulo número 14, versículo número 12, nos dice lo siguiente. Escucha esto. Apocalipsis, capítulo número 14, versículo 12, nos dice que este remanente, este grupo fiel que guarda los mandamientos de Dios, guarda también, ¿qué cosa? Guarda la fe de Jesús. ¿Qué cosa es la fe de Jesús? ¿Qué cosa es esto? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos dice la fe de Jesús, que es guardada por el remanente fiel? ¿Qué cosa es esto? Atención con esto. Existen dos posibles formas de interpretar la frase griega que está expresada en un caso gramatical que se conoce como el caso genitivo. El caso genitivo es el caso que en español se traduce como una relación de posesión, la fe de Jesús. Ahora, el genitivo en el idioma griego, es verdad, puede ser interpretado en este caso particular como un genitivo de contenido, que sería traducido al español como guardan la fe en Jesús. Esto tiene sustento en la Biblia y en el espíritu de profecía, porque el remanente pone su fe, su dependencia, su confianza y se aferra únicamente a Cristo. Y cuando cree en Cristo, recibe de Cristo su justicia y así es justificado, transformado por la fe de Cristo y así le rinde gloria a Dios. Fe en Jesús es una posible traducción. Esto tiene apoyo bíblico y apoyo en el espíritu de profecía. Pero el genitivo, fe de Jesús, traducido así como una relación de posesión en donde la fe pertenece a Cristo en primer lugar y Cristo la dispensa como un rico don dado a los hombres débiles. Esta fe que pertenece a Jesús y es dispensada por Cristo en nosotros, que ahora se perfecciona de gloria en gloria hasta alcanzar la experiencia de Cristo de victoria contra la tentación y victoria en este conflicto cósmico. Esto también tiene apoyo bíblico y en el espíritu de profecía. Por ejemplo, mira esto. Mira lo que dice aquí en la Escritura, en Hebreos capítulo número 12,
Y versículos número 1 y 2. Dice lo siguiente, escucha esto. Versículo número 1 y 2 de Hebreos capítulo número 12. Dice el texto bíblico: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos los personajes de la fe del capítulo anterior, capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Y ahora mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos correr con hipomoné, con paciencia, con perseverancia, permaneciendo bajo la sumisión a Dios, bajo la autoridad del Creador y su Cristo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a vivir eso? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Escucha cómo ahora es definido Jesús. El autor, nota, y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir consumador? Perfeccionador de la fe. Y mira cuál es la experiencia en la cual se nos dice que Jesucristo le dio autoría, que Jesucristo diseñó, que Jesucristo generó, que Jesucristo creó, que Jesucristo patentó esa fe de la cual Él es el autor y también su perfeccionador. Mira cuál es la circunstancia. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Jesucristo sufrió oprobio en la cruz? ¿Jesucristo padeció las angustias de la muerte eterna en la cruz? Absolutamente. Absolutamente. Y Jesucristo, según Hebreos capítulo número 5, antes de la cruz, en el jardín del Getsemaní, le suplicó al Padre orando que si era posible, no pasase Él por esa experiencia de beber de esa copa. En otras palabras, según Hebreos 5, Jesucristo le pidió al Padre ser librado de la muerte. Al decirle: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Quiere decir que en esa circunstancia sublime previa a la cruz, Jesucristo experimentó la tentación de salvar su propia vida, de cuidar de sí mismo por encima de los propósitos del Dios eterno y su Padre. Jesucristo sintió la humana tentación de amarse a sí mismo para no sufrir los dolores ni las angustias de la muerte. Jesucristo humanamente estuvo tentado a rehuir al gran sacrificio que le deparaba adelante. Pero aunque humanamente sintió la tentación de salvarse a sí mismo y salvar su vida, descuidando el propósito eterno del pacto, Jesucristo aprendió la obediencia. Y por la fe en su Padre sometió su voluntad a la voluntad del Padre y permaneció bajo la voluntad del Padre. Hipomoné, Jesucristo permaneció sometió bajo la voluntad del Padre, su propia autoridad, y fue a la cruz, menospreciando el oprobio por el gozo puesto delante de Él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo es que Jesús es el autor de la fe? No es el autor en el sentido de que en su trono de gloria, en las edades eternas, se le ocurrió crear la fe como creó el sol y la luz por el poder y autoridad de su palabra. El don de la fe de Jesús, su fe, el don de la fe de Cristo es un don creado, patentado, diseñado y generado en la experiencia humana de Cristo. Cristo aprendió la obediencia como hijo de hombre y como humano, Él patentó esa fe.
esa fe que depende absolutamente de Dios y somete su voluntad a la del Padre, diciendo delante de todo el universo que es peor calamidad, mejor dicho, es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. En otras palabras, es mejor sufrir la cruz que apartarse de la voluntad del Padre. Y por esa razón se nos dice en la inspiración profética, cosa que ahora señalamos y resaltamos en pantalla, leyendo el capítulo número 78, titulado El Calvario, en el libro Deseado de todas las gentes. Mira lo que dice esta extraordinaria y poderosa cita. Escucha esto. Mira lo que se nos dice. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. ¿Por qué no podía ver a través de los portales de la tumba? Era viernes de tarde. ¿Por qué no podía ver el domingo de resurrección en la mañana? Porque está sufriendo la cruz como hombre. No la sufre como Dios omnipotente, omnisapiente que ve el futuro. La sufre como hombre y está siendo torturado como hombre y está dependiendo enteramente de la confianza en su Padre para poder resistir y vencer. Por eso no ve la resurrección, porque ha sido despojado y se ha vaciado siendo hombre para sufrir como hombre en el lugar del hombre la experiencia de la lucha y victoria contra la tentación. Y por eso no puede ver a través de los portales de la tumba. Y dice así, la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. ¿Y qué temía? ¿De verdad temía? ¿O es un teatro? ¿De verdad sintió temor? ¿O es sencillamente un teatro? ¿Es una imitación de una fábula? Es verdad. Es real, su temor es verdadero, su angustia es real. Y ahora dice, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Oh, y ahora mira, en este contexto, en esta situación, mira lo que nos dice la página 704. Mira lo que nos dice la página 704 en este contexto de cruz. Dice la página así. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. ¿En qué confía? En evidencias anteriores, en su comunión con el Padre anterior, porque ahora no puede ni tiene evidencias de ello. Ahora mira esto. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Oh, aquí Jesucristo patentó, diseñó, generó y creó, sacó a la luz la fe de Jesús. Y ahora esta fe que fue moldeada, que fue diseñada en la experiencia humana de Cristo con la tentación y su subsecuente victoria, esta es la fe que ahora Cristo le entrega al remanente. La deposita en el corazón, el remanente la recibe, pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora
lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en aquel que se entregó y resucitó por nosotros. Ahora el remanente recibe la fe de Jesús, la fe que Jesús creó, diseñó y le dio forma en su experiencia humana, y ahora Cristo mismo la perfecciona de gloria en gloria, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y el remanente, por la fe de Jesús, por la presencia poderosa de su vida en nosotros, el remanente se sostiene. Hipomeno, poniendo su voluntad bajo la voluntad del Padre, aunque venga lo que venga, aunque se desplomen los cielos. El remanente vive y experimenta lo mismo que Jesús hizo y experimentó cuando aprendió la obediencia. Jesús puso su voluntad bajo la del Padre. El remanente somete su propio yo, su propia voluntad, a la voluntad de su Redentor, y así le da gloria a Dios delante del universo. El conflicto de los siglos puede terminar, porque ahora el universo conoce que un pueblo entero puede, por la eficacia de la sangre de Cristo, renunciar a sus propias vidas para someterse a Dios voluntariamente. Esto es lo que Apocalipsis 14 quiere enseñar. De esto se trata. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya aprendido, no porque yo quisiera enseñarle, sino porque usted vio en la Biblia las palabras de Cristo para usted. Porque usted haya crecido, porque usted haya recibido a Cristo en el corazón y su fe, su propia fe, para que Cristo la perfeccione ahora en usted y le dé hipomoné, perseverancia, paciencia y toda sumisión de voluntad a Cristo en cualquier circunstancia posible. Que ese sea su experiencia, que esa sea su victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos entonces en esta hora diciéndoles: nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana y el día jueves para orar en familia a las 10 de la noche. Bendiciones. Chao, chao.